Cordial saludo, mi nombre es Jenny Tatiana Arango. Hoy estamos desarrollando el ejercicio número 1, fundamentos de la enzimología del curso de bioquímica. La docente a cargo es la docente Jenny Alejandra Mera. Los temas que vamos a proponer el día de hoy son los siguientes: son clasificación de enzimática, isoenzima, coenzimas y cofactores, catálisis enzimática, tipos de catálisis enzimática, especificidad enzimática en sustrato, tipos de interacción enzima-sustrato, factores que afectan la actividad enzimática y tipos de inhibición enzimática. Clasificación enzimática. Las enzimas se dividen en 6 clases según el tipo de reacción que catalizan. Podemos ver que son 6 tipos. Una es óxido-reductasa, que cataliza y reacciona el óxido reducción, donde transfiere todos los electrones. Por un ejemplo que yo quise proponer aquí fue las deshidrogenesas y oxidasas. Aquí tenemos también las transferasas, ¿sí?, que transfieren el grupo de funciones entre moléculas. Ejemplo, pues tenemos la quinasa, que transfiere en el grupo de fosfatos. Otro tenemos a los hidrolasas, que rompen los enlaces mediante la adición de agua por medio de la hidrólisis, como por ejemplo tenemos la proteasa y las lipasas. En otro tenemos las lipasas, donde rompen todos los enlaces sin agua formando dobles enlaces o añadiéndolos entre ellos. Por ejemplo, tenemos las descarboxilasas. También otro tenemos las isomerasas, que catalizan la conversión entre isómeros, como por ejemplo tenemos las racemasas. Y las ligrasas unen 2 moléculas utilizando el ATP. Por ejemplo, tenemos el ADN y linasa. Pues la función de esta clasificación: reaccionan específicas reduciendo las energías de activación. Aquí puse unas imágenes referentes a la temática. Como segunda temática tenemos las isoenzimas. Pues tiene como definición, son las diferentes formas de una forma enzima que catalizan la misma reacción, que tienen estructuras ligeramente distintas. Su función permite adaptar la actividad enzimática a los diferentes tejidos o condiciones fisiológicas. Por ejemplo, tenemos la lactato deshidrogenasa, que tiene los enzimas específicas para los músculos y el hígado. La relevancia clínica: las isoenzimas que pueden ayudar con el diagnóstico de las enfermedades. También tenemos coenzimas y cofactores, que son iones metálicos que participan en la actividad enzimática. Y las coenzimas son moléculas orgánicas no proteicas que ayudan en la catálisis. La función de ellas es facilitar la reacción de que la enzima por sí sola no podría realizarse. Tenemos un ejemplo que en la coenzima del NAD+ participa en las reacciones del óxido reducción transportando electrones. En otro tema tenemos la catálisis enzimática, donde su definición es definida como los procesos mediante el cual las enzimas aceleran las reacciones químicas al reducir las energías y aumenta la velocidad de las reacciones biológicas. Su proceso implica formación de un complejo enzima-sustrato que facilita la conversión del sustrato en producto. Tipos de esas catálisis enzimáticas: se enfoca en los diferentes tipos de mecanismos para reducir las energías de activación y facilitar la reacción. Puede ser de manera individual, combinada para garantizar la eficacia de las reacciones biológicas. Tenemos 5 tipos de estas catálisis. Tenemos catálisis de ácido básico o base, donde la enzima actúa donando el acetando protones durante la reacción, facilitando la conversión del sustrato.
estabilizando los intermediarios de la reacción, disminuyendo la energía de activación. Por ejemplo, tenemos la enzima pepsina en el estómago que hidroliza proteínas utilizando protones del medio ácido para catalizar la reacción. Tenemos como otro tipo la catálisis covalente, que las enzimas forman un enlace covalente temporal con el sustrato creando intermediarios reactivos, acelerando como función, acelerando la reacción, estabilizando los estados de intermediario. Como por ejemplo tenemos la tripsina, que es una enzima digestiva que forma parte de la covalente con el sustrato durante la hidrólisis de proteínas. Otra que tenemos es la catálisis por proximidad y orientación. Como por definición tenemos que la enzima acerca de los reactivos las orienta y forma óptimas para facilitar la reacción. Su función es aumentar la probabilidad de que los reactivos colicen correctamente. Por ejemplo, tenemos las enzimas del metabolismo como quitanasa, sustratos juntos que facilitan a transferir todos los grupos de fosfato. Y otros dos tipos de enzimas que también hacen parte de ese grupo tenemos la catálisis electrostática, que estabiliza las cargas eléctricas que generan durante la reacción, evitando así reposición entre ellas, cargas de sustratos que facilitan la formación de productos, como por ejemplo tenemos la enzima de reparación del ADN. Utiliza cargas opuestas para estabilizarse y estar activamente cargado. Y tenemos por último la catálisis de estrato de transición, que se une con sustrato en estado de transición con la fase más inestable, lo que estabiliza disminuyendo la energía necesaria para alcanzar ese estado, acelerando así la facilidad de conversión de sustrato del producto. Como por ejemplo tenemos la isomerasa, ayudan a las moléculas a alcanzar su estado con mucha más rapidez, favoreciendo su conversión entre isómeros. El otro tema es especificidad enzimática. Tiene como definición capacidad de una enzima de reconocer y actuar sobre sustrato específico. Existen diferentes tipos de esta especialidad. Tenemos especificialidad absoluta, relativa, que cada una actúa sobre el sustrato específico y la otra actúa sobre el sustrato similares, cuya función es garantizar que las reacciones químicas ocurran de manera precisa, controlando el organismo. Tenemos especificidad enzimática sustrato, donde su definición se refiere a la capacidad de enzima que reconoce y actúa únicamente sobre el sustrato específico o un conjunto limitado de sustratos. Esta propiedad genética que las reacciones químicas en los organismos ocurre cuando hay precisión y eficiencia. Existen dos modelos que son el modelo llave cerrado y el modelo de ajuste de inducido. El de llave cerrado tiene el sitio activado con una forma específica que encaja perfectamente con el sustrato como la llave en su cerradura. Como por ejemplo le puse aquí la ureasa, solo cataliza la hidrólisis de la urea. Y el modelo de ajuste inducido es la unión de sustrato que induce a un cambio de forma enzima para adaptarse perfectamente a su sustrato. Como por ejemplo yo coloqué aquí la glucosinasa, que ajusta de forma para atrapar las moléculas de la glucosa. Y su importancia de esta especificidad enzimática es que las enzimas garantizan que se categoricen las reacciones necesarias para el metabolismo, pues también tiene una regulación metabólica y un desarrollo de fármacos diseñados para aprovechar al máximo las propiedades y bloquear las enzimas concretando las enfermedades, o sea, para evitar que esas enfermedades lleguen a ocurrir, ella actúa de manera inmediata. Como por otro lado tenemos tipos de interacción enzima-sustrato, que son
son diferentes tipos: enlaces débiles, interacción electrostática, enlaces covalentes, y su función es facilitar la conversión de sustrato en producto. Los enlaces débiles interactúan no covalentes con los enlaces de hidrógeno y fuerza de Van Hall. La interacción electrostática atrae y alinea los sustratos en el sitio de activo, y los enlaces de covalentes se forman durante la catálisis para estabilizar el sustrato. Los factores que afectan la actividad enzimática son la temperatura, el pH, concentrado de sustrato, la concentración de sustrato, presencia de inhibidores y presencia de cofactores. La temperatura, como lo podemos ver en esta imagen, aumenta la activación enzimática hasta que alcanza un punto óptimo de la temperatura. Las temperaturas elevadas pueden ocasionar una desnaturalización de la enzima. El pH, cada enzima tiene un pH óptimo donde funciona mejor. Está dentro del 7.8 a 8, si no estoy mal. Concentración del sustrato, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción hasta alcanzar la saturación. Presentación de inhibidores puede disminuir la activación enzimática, y presentación de cofactores y coenzimas son necesarios para la activación óptima para algunas enzimas. Tipos de inhibición enzimática: inhibición competitiva, no competitiva, acompetitiva, y su función es inhibición enzimática es la clave de regulación de los procesos metabólicos y en el diseño de fármacos. Competitiva, esta compite con el sustrato por el sitio de activación de las enzimas, y no competitiva se une junto con otras enzimas alterando su forma y disminuyendo su actividad. Inhibición acompetitiva, el inhibidor solamente se une con una sola, completando una enzima de sustrato independiente o impidiendo la liberación del producto. Conclusiones: pues lo que podemos comprender de la enzimatología es súper importante y fundamental para comprender todos los procesos biológicos que mantienen el funcionamiento de la vida. Las enzimas son categorizados o son catalizadores naturales para que permiten la reacción química que ocurren con rapidez y precisión, garantizando esa homeostasis para el correcto funcionamiento del organismo de los seres vivos. Los conceptos anteriores vistos destacan una adaptabilidad de estas proteínas en diferentes procesos, diferentes tejidos metabólicos, además de tener los conceptos de enzima de sustrato, asegurando que cada una actúa de manera diferente, pero minimizando los errores y maximizando la eficiencia de cada una de ellas. Y también podemos analizar que los factores ambientales como la temperatura y el pH influyen en la actividad enzimática, permitiendo que las células regulen los procesos claves. Asimismo, la inhibición enzimática desempeña un papel importante en la regulación del metabolismo y es la base de desarrollo de fármacos que combaten a las enfermedades. Estas fueron las referencias bibliográficas con las que pude organizar el documento final. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su agrado.